Gusto saludarte. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Qué gusto escucharte también, ¿eh? El gusto siempre es mío. Carlos, ayúdame a entender y ayúdame a entender al auditorio cuál es la posición de la iniciativa privada en torno a la iniciativa que presentó ayer el presidente de la República para regular el outsourcing en México. Mira, bueno, nosotros estamos francamente sorprendidos porque este tema lo habíamos tratado hace más de un año, David, Ujú. y habíamos trabajado en conjunto con la Secretaría del Trabajo, conscientes de que esta figura, que aunque se utiliza en todo el mundo, en el caso de México había compañías que habían abusado de eso. Y nosotros somos los primeros en estar en desacuerdo que se perjudique al trabajador o se le haga algunos cambios en su manera de percibir su sueldo que no le convengan. Tú sabes que nosotros hemos sido pues, bastante propositivos en estos temas. El ejemplo de las pensiones lo conoces muy Ujú, bien, ujú. que fue una idea nuestra y nosotros la promovimos y convencimos, pues lo más difícil que es que todos los empresarios le pusieran el dinero. Eh, bueno, con todo esto habíamos nosotros trabajado una posible iniciativa que mejoraba mucho la ley actual. Esta iniciativa llegó al Senado, el Senado lo propuso hacer un parlamento abierto, Ujú. se participó en el Parlamento abierto, hubo opiniones de sindicalistas, de líderes obreros, de trabajadores, de todo mundo que quiso participar en ese Parlamento. Se mejoró la iniciativa y se le puso al Congreso. Eh, ya que estaba en el Congreso, otro grupo de senadores que les parecía inconveniente o no suficiente, se opusieron y entonces se optó por detener la iniciativa hasta que se tuviera un mejor momento de discutirla. Estaba también el periodo de sesiones casi al final. Y bueno, para nosotros fue una sorpresa que habiendo hecho todo esto que te refiero a ti y a tu auditorio, pues de repente se presenta una iniciativa por parte de la Secretaría del Trabajo. Nos enteramos que se iba a hacer, tratamos de platicar con la Secretaría del Trabajo y la semana pasada, en una reunión muy numerosa, participaron todas las organizaciones empresariales y empresarios que se quisieron meter a la conferencia esta, de la videoconferencia. Ujú, Hubo ujú. más de 60 personas. Ahí la secretaria prometió pues que se iba a consensar esto, que se iba a platicar con el sector de los empresarios para conocer el contenido de esta iniciativa. Y bueno, así como agua va, de repente nos enteramos pues que ya se había presentado o se estaba presentando la iniciativa al Congreso, eh, antes de poder conocer qué se iba a presentar y qué diferencias había con lo que ya habíamos negociado. Tú imagínate tanto tiempo que lo habíamos hecho un parlamento abierto, Ujú, digo, ujú. ¿qué más que eso? Entonces, la iniciativa ahora parece ser que viene con mayores regulaciones, toda esta situación de que ahora puedes ir a la cárcel y cuánta cosa, o sea, un poco lo que se amenaza ya en casi todas las iniciativas que hay ahora legales, este, y nosotros, y es lo que le quiero explicar a tu auditorio, estamos completamente de acuerdo en que cualquier compañía que no cumpla con la ley se le castigue. No tenemos el más mínimo defensa contra esto. A ver, Lo que no puede aquí, perdón, suceder, perdón que David, te es que interrumpa, Carlos, pero sí. se ha generado como una narrativa de que la molestia proviene de que no consensaron con ustedes y de que aumentaría el costo laboral. No, bueno, ese no es el problema. Pues El yo problema no estoy es un convencido que problema. si ese fuera el problema, no es problema. No, ese no es el problema y por eso te demuestro que Ujú, la ujú. actitud que ha tenido el sector empresarial ha sido tratar de promover mejores sueldos y mejores prestaciones para los trabajadores. No, yo creo que aquí es verdaderamente que una figura que se usa en todo el mundo, que eh, el mundo ha evolucionado a todo esto, ya no es el trabajo como antes, hoy hay especialidades, hoy en un centro de trabajo tú encuentras personas y empresas que tienen mayor calificación para determinadas partes del proceso productivo. Mejor ejemplo es la industria automotriz. Ujú, Yo ujú. no sé si sepas, David, tú y tu auditorio, que
en casi todas ellas la parte de pintura está subrogada a otra empresa porque son especialistas en eso. Y es muy común encontrar a las empresas que el mantenimiento ya no lo haga la empresa, lo hace una compañía especializada. Cuando se tiene aire comprimido, se le entrega a una compañía tercera para que ella se encargue de eso. Y no es el propósito de la compañía, que es lo que ahora se critica. Entonces, todo estas son figuras válidas. Y otra vez, nosotros estamos de acuerdo que se castigue, pero déjame ponerte el símil que he tratado yo de usar. Haz de cuenta que cuando encuentras una manzana podrida en un árbol, en vez de quitar la manzana podrida del árbol, cortas el árbol. Y tu solución es cortar el árbol en vez de quitar la manzana. Entonces sí tenemos problemas, los menos, y la misma autoridad los conoce, ella los ha detectado. Lo que nosotros le hemos dicho siempre a la autoridad es, cuando se detecte un problema, pues hay que proceder contra él, y evidentemente que esto sirva de ejemplo para que nadie cometa ese tipo de abusos, si es que es un abuso el que encontró la autoridad. Entonces, vamos a estudiar más la iniciativa. Tenemos nosotros pensado volver a tratar de platicar con la Secretaría del Trabajo, con con las diferentes áreas que promovieron esta iniciativa, pues para tratar de demostrar que tenemos que aportar algo. Pues al final el que tiene los empleos, el que los desarrolla, pues es el sector empresarial. A ver, me gustaría ser muy específico, querido Carlos. No están en contra de la iniciativa porque no los invitaron al evento, o sea, si no es un asunto de fondo. Es un asunto de fondo en el sentido, David, de que es obvio que si es algo que te va a afectar a ti, pues lo primero que quieres es, déjame sentarme en la mesa, déjame opinar. Al final, los que tenemos la experiencia y los detalles de todas las actividades productivas somos nosotros. No estamos tratando de defender a un determinado área. Se pone de ejemplo algunas compañías que han abusado de eso. Pues procedamos contra esas. La autoridad tiene todos los elementos para hacerlo, y no necesariamente, vuelvo a insistir, tienes que cortar el árbol. Y yo, desde mi punto de vista, creo que con lo que trae la iniciativa actual, se lo decía ayer a Luis Alcalde, de que ahora sí por ley tengan que compartir información el SAT, el Infonavit, el Seguro Social, los fondos de pensiones, con eso se corrige el problema, básicamente. Lo he insistido yo mucho eso, que hoy y con los sistemas más avanzados que existen, pues tienes completa información. Yo no sé por qué se dice que se tiene que cambiar otra vez todo el árbol, tienes que tumbarlo y pagar justos por pecadores. Tú imagínate las compañías. Y déjame llevarte a otra reflexión. El mismo gobierno, los gobiernos municipales, estatales y el mismo gobierno federal hacen uso de esta figura de una manera muy amplia. A ver, es que no se puede, es una figura que si la prohíbes vuelves inútil, incluso el Tratado de Libre Comercio no funcionaría. Bueno, yo creo que sí se pierde competitividad porque hay países que son figuras normales. En Estados Unidos el 35-40% del empleo proviene de outsourcing. Así es. Y otra vez, lo que hay que regular es que esto sea, pero no desaparecer la figura. No criminalizarla, porque ahora además, ¿verdad? Las consecuencias son hasta ese grado, ¿va? Sí, entonces, o sea, yo creo que es claro que se debe acabar con las empresas que abusaron de la figura, claro, y que lo usaban para robarle a los trabajadores. Lo primero que lo vamos a aplaudir. Entonces, yo le quiero explicar a tu auditorio que no es que estemos en contra de esto, estamos totalmente a favor. Lo que queremos es pues, estar sentados en la mesa, explicar nuestros puntos de vista, que se nos escuche. ¿Por qué? Porque además, fíjate el timing, en el momento en que hemos perdido más empleo, en el momento en que apenas están las compañías recuperándote, pues ahora ¿qué van a hacer? Ahorita en enero van a estar si es que esta ley pasa y pasa tal cual, pues dejo a la persona así, cómo la ingreso a la nómina, qué consecuencias tiene. ¿Cómo se hacerlo? Tiene que haber un proceso de transición. Continúo platicando con mi amigo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, nos quedábamos en el timing, en el momento para tomar esta iniciativa, y la posición del gobierno es
le han robado a los trabajadores, hablan de 4.6 millones de trabajadores y más el daño al gobierno. Pero déjame explicar esto a tu auditorio. Otra vez, estás hablando de situaciones de excepción y cuando dicen, generalizan de esa manera de, le han robado los 4.6, hay muchísimas actividades, empezando por las que ellos dan. Tú nomás ponte a pensar la cantidad de trabajadores subcontratados o con outsourcing que tiene el gobierno, la cantidad en todos los municipios, en todos los estados y en el gobierno federal está lleno de personal de outsourcing. Entonces, cuando tú generalizas, pues deberías de empezar diciendo, Chihuahua, ¿no será que no le estamos dando las prestaciones en los mismos trabajadores que están en el estado? O sea, no podemos generalizar. Y otra vez vuelvo a hablar de la manzana podrida, David. Pues digo, tú corta la manzana. Si sabes que hay compañías y las tienes identificadas, porque además ponen los ejemplos de que encontraron empresas, pues esas empresas procedan contra ellas. Pero porque hay empresas que tú y yo sabemos. Las que encontraron, esas todo el mundo las conoce desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿y por qué no se procede? Eso digo yo. Y quitas algo que afecta a todos, incluidos los que ellos tienen. Yo quisiera ver si esto prospera y así sale, pues lo primero que me gustaría ver es todo ese personal de outsourcing, insisto, que está en todos los municipios, en todos los estados y en la federación, pues también pues se vaya componiendo. Imagínate. Es que a mí me da la impresión, Carlos, de lo que quieren es, pero no lo pueden decir abiertamente. Lo que quieren es separar el outsourcing bueno del outsourcing malo. Y eso creo que a todos nos convendría. O sea, sí, bueno, entender quiénes, por ejemplo, sí abusan de la figura y cómo se abusa de la figura, y distinguirlo, porque hablan también de un padrón de empresas y de cosas así. Creo que más bien, a lo mejor tengo la impresión, o a lo mejor soy demasiado optimista, que quieren hacerlo más grande de lo que ellos mismos están proponiendo. Bueno, yo, de veras, David, a mí siempre me gusta decir lo que yo pienso y no interpretarlo. Por favor. Otra más. Yo creo que esto requiere estar sentados en una mesa. Lo que nosotros pedimos y hemos pedido siempre es que se nos tome en cuenta. Nosotros representamos a un sector organizado que quiere también componer cualquier cosa que esté inadecuada. Y bueno, pues, y lo hemos demostrado, no es de que digas tú, mira, esta gente trata de aprovechar alguna situación o alguna comunicación. Entonces, vamos a intentar volver a convencer a la Secretaría del Trabajo, a la secretaria que se siente, que nos permita volvernos a sentar, conocer los porqués de cada cosa y otra vez insistiendo que donde hay algo que ellos tengan identificado, pues que procedan, pero no necesitan hacer esa cantidad de cambios para poder lograr el objetivo. Este es nuestro punto de vista. ¿El Parlamento abierto con los diputados, Carlos, crees que sí funcione? Pues no sé, no tengo idea, vamos a verlo. Ya hicimos uno, entonces yo creo que los argumentos se van a volver a repetir los mismos. Pero fíjate el impacto que esto tiene. El haber denegado el trabajo del Congreso, porque fue un trabajo serio, y decir, nada de eso sirvió, y de repente metes otra iniciativa, pues dices, bueno, pues entonces ya se trabajó en esto, ya se vio la iniciativa. Claro, son iniciativas distintas, son iniciativas muy diferentes, parecería. Sí. Entonces, vamos a tratar de entenderla mejor, entender las razones y bueno, pues ver si podemos realmente llegar a un consenso en esto que se ve tan complicado. El consenso debe ser a favor de los trabajadores, creo yo. Y Siempre. yo siempre he dicho que la única conquista laboral irrenunciable es el tener trabajo. Bueno, es el derecho que todos tenemos, claro. Sí, que cuando se habla de conquistas, la primera y que es irrenunciable es tener trabajo. Querido Carlos Salazar, no sabes qué gusto me da siempre platicar contigo. Igual, David, pues que pases buen fin de semana. Gracias, igual para ti, buenas noches. Hasta luego.